Ahora, hermanos, vamos allá a Tito capítulo 2. Yo quiero dejar esta noche estos pensamientos con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces allí y ver algo que hoy, hermanos, cómo necesitamos hoy en día tener esto en mente. Saben, hoy en día está sucediendo este fenómeno donde ah, hay mucho profesante, pero poco practicante. Y esto se ve en todas partes, lo que se llama aquí la iglesia emergente. Así se le ha puesto en inglés. Es esta iglesia que surge de repente y en un lapso corto de tiempo de 50 se convierten en 500, en 1000 y 2000, y a veces pensamos, pues esto tiene que ser algo de Dios. Pero cuando examinamos exactamente cuánto en verdad muestran la gracia de Dios, muchas veces, tristemente, no se muestra la gracia. La gracia se ha convertido casi en desgracia. Y esto no es lo que Dios enseña en su palabra acerca de su gracia. Yo creo que aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito y por ende a nosotros, nos ayuda a entender lo que es la gracia de Dios. Lo que es la gracia de Dios. Porque otra vez, hoy se ha entendido como gracia la libertad para hacer lo que uno quiere y siente, sin tomar en cuenta qué dice Dios en su palabra. De tal manera entonces que con esa gracia así llamada de parte del profesante, acepta cualquier práctica, cualquier música, cualquier conducta, y entonces la gracia ahora se convierte en una desgracia, porque le hace pensar que es hijo de Dios solo por profesar ser hijo de Dios. Pero hermanos, como decía Lutero, la gracia que salva nunca está sola. Siempre va acompañada, siempre. Esta es la enseñanza del libro de Santiago, donde el apóstol, donde Santiago, el escritor, insiste que cuando hay fe, hay obras. Y fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Entonces, quisiera entonces, hermano, brevemente dejar estos pensamientos para que veamos esta verdad en Tito capítulo 2 y el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, y alabamos su nombre por tener con nosotros su palabra, por habernos dado su palabra para que, guiados por la misma, sepamos cómo conducirnos en este mundo que hoy lo vemos más confuso que antes. Pedimos su gracia para entender mejor su palabra y también para implementarla en nuestro diario vivir. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Como tienen ya en sus notas, la ley y la gracia vienen de Dios y ambas nos llevan a Jesucristo. Esto es todavía así, pero en su práctica hay un marcado contraste. La ley condena, la gracia perdona. La ley manda y no da poder para obedecer. La gracia manda y nos da poder para obedecer. Gracia es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Me gusta, como les he dicho ya, me gusta esta definición en vez de la que es más propagada. Gracia es el don inmerecido de Dios. Así a veces lo hemos oído, el don inmerecido de Dios. Pero la verdad es, hermanos, que todo lo que recibimos de Dios es inmerecido. ¿Qué méritos tenemos para tener la luz, el del sol o la lluvia, la salud, la vida?
no tenemos méritos, todo es de gracia de Dios. Pero me gusta esta definición por eso. Me gusta más que es el poder y el deseo para hacer la voluntad de Dios. Y cuando se manifiesta, esto es importante, cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida de una persona, le afecta en tres áreas. Le afecta primero en la salvación. La gracia trae salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Así nos dice el verso 11. Somos salvos por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9. Salvos del castigo del pecado. Yo quiero que entendamos, hermanos, esto. ¿Cómo trata Dios con el castigo del pecado en la raza humana? ¿Cómo lo trató Dios? La manera como Dios nos libra del castigo del pecado es co-crucificándonos a todos en la cruz del Calvario con Cristo. Cuando Cristo murió, dice Romanos 5, 17 y 18, cuando Cristo murió en la cruz, toda la raza humana fue crucificada con Él en la cruz. De la misma manera que cuando Adán pecó, todos sus descendientes pecaron junto con él, aunque no estuvimos allí. Esa es la enseñanza. Mire en Romanos capítulo 5 para que la entendamos mejor, porque esta es una verdad. Quiero explicarla un poquito más rapidito. Romanos 5, 17. Note lo que dice allí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ya saben quién es ese uno, Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese uno es Jesucristo. Entonces, de la misma manera que Adán nos representó a todos cuando él pecó, igualmente Jesucristo nos representó a todos en la cruz cuando él murió. Él murió por toda la raza humana. Toda la raza humana estaba siendo co-crucificada con Cristo en la cruz. No hay predestinación. A veces oímos que la gente, que algunos estudiosos o personas estudiosos de la Biblia nos dicen que Cristo murió por los predestinados. No dice la Escritura eso. La predestinación no tiene que ver nada con la salvación. Tiene que ver con nuestro destino después de ser salvo y con la imagen que tendremos en el cielo. Así es que toda la raza humana fue crucificada con Cristo en la cruz cuando Él murió en la cruz. Pero la obra de Cristo en la cruz, la justificación, como las demás doctrinas, los demás beneficios de la cruz, se hacen efectivos en el humano por medio de la fe y el arrepentimiento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él murió por todo el mundo, pero luego sigue el versículo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Note que hay esa claridad ahí en la palabra. Él murió por todos, pero se hace efectiva los beneficios de la cruz, se hacen efectivos en el corazón del hombre por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Y qué es entonces esto que estoy diciendo de cómo trató Dios con el castigo del pecado en la raza humana? ¿Cómo lo trató? Co-crucificando a toda la raza humana con Cristo en la cruz. Por medio de su obra en la cruz, Cristo tomó todas nuestras imperfecciones. Y cuando nos entregamos, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos y creemos en Él,
todas sus perfecciones llegan a ser nuestras. Esa es justificación. ¿Cómo trató Dios con el castigo del pecado? Poniendo todas nuestras imperfecciones y transgresiones en Cristo, acreditándoselas a Él en la cruz. Y todas las perfecciones de Cristo nos la acreditó a nosotros. De tal manera, como dije la otra vez, cuando creemos en Cristo, cuando nos entregamos a Él, todo lo de Él es nuestro. Y todo lo nuestro, Él pagó en la cruz. Todas nuestras imperfecciones. Nos salva del castigo co-crucificándonos con Él en la cruz. Nos salva del control del pecado. Nos salva del control del pecado por medio de nuestra unión con Cristo. Ese es Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No está hablando de ese bautismo en esta pila de bautismo, está hablando de la obra del Espíritu Santo, tomando a cada persona que se entrega a Cristo y poniéndola, uniéndola al cuerpo de Cristo. Usted y yo, redimidos que estamos bajo este techo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y a esto se refiere Cristo cuando dice en Juan 10 que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre, porque Él y su Padre son una sola cosa. Entonces, no es posible por eso perder la salvación, porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos. Dios mora en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. En el corazón de cada hijo de Dios mora el Espíritu Santo. Y a través de la presencia del Espíritu mora también Jesucristo mismo. De tal manera que Él nos libera del control del pecado, dándonos el poder para vivir victorioso sobre el pecado. ¿Qué es lo que Él dice cuando el diablo nos acosa? Cuando el diablo viene y ataca, dice Dios, someteos a Dios, resistid al diablo. Eso es todo. No tenemos que hacer ninguna otra cosa más. ¿Por qué? Porque Él nada tiene que ver en nosotros, porque tenemos su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el Hijo de Dios y estamos ahora sellados con el Espíritu que dice pertenecemos a Dios. Es muy necesario para nosotros entender, esta es la manera como Él nos libra del control del pecado. Dios nos ha dado su Espíritu en nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver esto más, pero tenemos dos naturalezas, la antigua y la nueva. Ahora somos salvos por gracia, pero también somos mantenidos salvos por gracia. Somos mantenidos salvos por gracia. Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él perdonó todos nuestros pecados. El pecado en el Hijo de Dios interrumpe la comunión con Dios, pero no la salvación. El pecado en el Hijo de Dios interrumpe la comunión con Dios, pero no la salvación. La seguridad de nuestra salvación no debe ser motivo para pecar, sino debe ser motivo para darle gracias a Dios. Porque no es que Él nos salva y nosotros con nuestro buen comportamiento nos mantenemos salvos. No, eso no está en la Escritura. No es que Él nos salva
Y luego nosotros tenemos que ocuparnos, como dice la Escritura, entendiéndola mal algunos me han dicho, pero allí dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No es eso, no significa eso que la podemos perder. No. Lo que el Señor dice allí es, ocúpense en aquello para lo cual les salvé. Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense en aquello para lo cual les he salvado. Vamos a ver esto un poquito aquí más adelantito. Entendamos esto. Todo trato con nosotros, los salvos, es basado en su obra en la cruz. Todo trato con nosotros, los salvos, es basado en su obra en la cruz. ¿Por qué digo esto, hermanos? Ninguna obra buena es para que me reciba, sino porque ya me recibió. A veces pensamos, me voy a portar bien para que Diosito me bendiga. No, debemos de hacerlo porque ya nos bendijo. Es que no me siento en comunión con Dios. No, es que ya tenemos por medio de su Espíritu. Estamos unidos a Él y esto no es asunto de emoción, no. No hacemos lo correcto para que Él nos ame. Él ya no puede amarnos más de lo que ya nos ama. Y habiendo amado a los suyos, les amó hasta el fin, hasta no poder amarlos más. Hacemos lo correcto, no para que Él me oiga, me escucha, me reciba. No, no hacemos lo correcto para que Él me dé. Hermanos, cuando Dios nos dio su Espíritu, nos dio todo lo que tenía que darnos. Ya no tiene más que darnos. Su Espíritu en nosotros representa todas las bendiciones de Dios. Ya no tengo que pedirle más. A veces cantamos ese canto y lo he oído también. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Suena bonito, algunos lo saben. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Suena bonito, pero es antibíblico. Él ya nos dio todo. Ya no puede. Es como que los casados, como que llevamos a nuestra esposa y le decimos, ¿puedes casarte más conmigo? No, pues ya estoy casado, ya no hay nada más. No, pero yo quiero que te cases más de lo que estamos casados. Es que ya no hay nada más. ¿Qué más? Ya estamos casados y recasados. Cuando Él nos dio su Espíritu, nos dio todo lo que Él tenía que darnos. Ya no tiene más que darnos. Él puso su presencia en nosotros. Y en cada hijo de Dios tenemos la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:3 que nos ha dado grandísimas, preciosísimas promesas. O sea, ya no hay más. Por eso, hermanos, la gracia trae salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Somos salvos por gracia, somos mantenidos salvos por gracia. Pero note el verso 12 de nuestra porción, no lo pierda para que volvamos otra vez. Note el verso 12, la primera parte. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, la gracia trae restricción. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Note que la misma gracia que nos trae salvación, nos trae también restricción.
la misma gracia, dice en el verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, es la misma gracia que nos enseña que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La causa de la renuncia. ¿Por qué tengo que renunciar a la impiedad? ¿Por qué tengo que renunciar a los deseos mundanos? Porque somos hijos de Dios. ¿No es eso suficiente? Ahí está en Hebreos capítulo 12. Vaya un poquito más adelante a Hebreos. Note lo que dice el verso 12 de Hebreos, capítulo 12 y el verso 4. Ahí lo tiene. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué tengo que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos? Porque somos hijos de Dios. Eso es todo. Hermanos, ¿cuántos padres de ustedes, cuántos de los padres que estamos aquí decimos con satisfacción y esperanza: yo espero que todos mis hijos sean indisciplinados? ¿Y ustedes que quieren casarse y tener hijos y no perros? Muchas parejas hoy que se casan, ese es paréntesis, y en vez de tener hijos tienen perros, gatos y pájaros. Bueno, sigamos con el mensaje. Y ustedes se van a casarse: yo espero cuando me case tener hijos. Y yo espero que toditos sean indisciplinados. No, eso es contrario. Eso es ilógico. Dice Dios, la razón por qué hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos es porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no podemos vivir complaciendo la carne. No podemos vivir. Hermanos, pregunto, ¿debe haber en un hijo de Dios evidencia que es hijo de Dios o no debe de haber? Hermanos, si es hijo de Dios, debe haber evidencias de que es hijo de Dios. Porque hay muchos que profesan que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a segunda a los Corintios capítulo 13. Vea lo que dice segunda a los Corintios capítulo 13 y note el verso 5. Note lo que dice segunda a los Corintios 13, 5. Examinaos. Si usted y yo vamos a decir que somos hijos de Dios, pero no hay evidencia de que somos hijos de Dios, no hay evidencias, entonces hay que hacer algo muy importante. Deja de profesar y empecemos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Hay que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Probaos, allí está. Probaos. Vosotros mismos, probaos. A vosotros mismos. Probaos. ¿Cómo? Pues busquemos en nuestros récords cuáles son las pruebas de que somos hijos de Dios. Pruébate a ti mismo que eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es fácil pretender a otros, delante de otros, que somos hijos de Dios. Pero nosotros sabemos que somos. Porque las cosas que hacemos en secreto, solo nosotros las sabemos, nadie más. Y aquí es fácil venir
como varones, si usa corbata, saco y bien presentadito y con su Biblia bajo el brazo y parece que no quiebra un plato o no quebramos. Pero allá donde no ve nadie, donde en la escuela, en el trabajo, en donde andamos, a saber, allá en lo privado de la casa, donde vivimos solos, cuando las puertas se cierran y nadie oye, a saber. Por eso dice Dios, primero pruébate a ti mismo, pruébate, examínate y luego pruébate a ti mismo, pruébate. Si no estás en la fe, porque es posible que no estéis. O no conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Wow, el que no se conoce a sí mismo está bastante tapado. Está muy engañado. Una cosa es que no conozca a otros, pero que no me conozca a mí mismo. No he oído esa frase a veces de que yo me conozco. Estaba unos hermanos una vez, cuente chistes y estaban como en competencia. Uno le contaba a uno, el otro le correspondía, le contaba y le respondía. Y de repente dijo, hermano, quíteme este de aquí. ¿Sí, por qué? Ya me conté todos los chistes, solo me quedan los malos. Y yo me conozco. Oiga, no. Dice el apóstol Pablo, examinaos, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Es peligroso pretender o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no estéis en la fe, que no más pretendes, pero no practicas. Por eso es necesario que como hijos verdaderos de Dios, la restricción que viene aquí, renunciando a la impiedad. El apóstol Pablo creía por sus escritos que los que somos hijos de Dios debe de haber alguna evidencia, no una simple profesión. Eso se llama profesante, que nomás profesa que es, eso es todo, profesa que es, pero no es. Aquel que en verdad está en la fe. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:10, procurad, hermanos, hacer firme vuestra vocación. Procurad hacer firme vuestra vocación. En este tiempo, hermanos, cuando abunda la profesión, los profesantes, tengamos mucho cuidado que no seamos uno de ellos. La fe que salva nunca está sola, decía Martín Lutero. Hay evidencia de salvación. Pero debido a que hay muchos profesantes, el Señor nos advirtió, Mateo 7:21. ¿Cuántos le dirán en aquel día, Señor, Señor? Y Él les va a decir, nunca os conocí. Nunca apartados de mí. Por eso es que dice Dios en su palabra, que la gracia nos enseña, nos trae restricción. La causa de la renuncia, somos hijos de Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas. Dios nos hizo nuevas criaturas. Todo hijo de Dios tiene dos naturalezas. Las dos quieren que les complazcamos. Las dos. No más que las dos son muy opuestas. Las dos. Una quiere que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y la otra no quiere que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Una dice renuncia, la otra dice no renuncies. Y ahí estamos. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es impiedad? Porque dice aquí nuestra porción, vuelva a ella,
renunciando a la impiedad. No voy a leerlo, pero usted conoce Romanos 1 del 18 en adelante, allí todo el capítulo. Impiedad es la manifestación del pecado en cualquiera de sus formas. Ahí en Romanos 1 hay diferentes formas de manifestación de pecado, de impiedad. Pero impiedad también es pasar por alto a Dios. No tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Impiedad es faltar el temor y la reverencia a Dios. Ahora piensa en esto. Una persona que es muy educada, muy dadivosa, muy ética, muy moral, muy buen ciudadano, ¿puede ser impío o no? Muy interesante, hermano. Por eso es que la Escritura dice, necesitas ir más allá. En Colosenses 3, 5, 6, 7 y 8 le llama lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es terrenal? Impiedad. Impiedad. Dice, renuncia a la impiedad, a lo terrenal. Impiedad es cualquier forma de manifestación de pecado. Impiedad es esa actitud de dejar afuera a Dios en los asuntos de nuestra vida. Es tener una religión que practicamos el domingo, pero la dejamos el domingo y el lunes ya volvemos a nuestra vida de impiedad otra vez. Esa es impiedad. Pero note lo que dice allí. Dice que hay que dejar también, hay que renunciar a los deseos mundanos. ¿Y qué es deseo mundano? Exactamente de qué se trata. El deseo mundano es la preocupación desordenada, voy a decir, por las cosas de este mundo. ¿Cómo cuáles? Prestigio, posesiones, placer, poder. En Génesis 13, 10. En Génesis 13, 10 está la ocasión cuando Abraham y Lot se separan. ¿Qué influyó en Lot para irse a Sodoma y Gomorra? Los deseos mundanos. Eso fue. Vio en esa dirección y lo que vio le motivó, alimentó, fortaleció el deseo que él tenía, la preocupación que él tenía por obtener, tener y gozar de las posiciones, de las posesiones, de los placeres y el poder que hay en las cosas, o como llama la Escritura aquí, en los deseos mundanos. Si usted recuerda, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? En la corte, en la entrada de la ciudad. Era de la casta social gobernante. Ese es un deseo mundano. Él buscaba posiciones. Era un hombre que tenía bienes. ¿Qué fue lo que le motivó a hacer esa decisión de irse por Sodoma y Gomorra? Los deseos mundanos. Tengamos cuidado. A veces pensamos, ahora, ¿son malas? ¿Son malos? Tengamos cuidado. Que los deseos y las preocupaciones de los bienes, de los deseos mundanos, tengamos cuidado. Que los deseos mundanos no controlen nuestra conducta, no controlen nuestras acciones.
Noten una porción bien interesante en 1 Corintios capítulo 7. Vaya conmigo allí, 1 Corintios capítulo 7. Porque yo creo que este es el deseo que Dios tiene para que sus hijos vivamos en este tiempo. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 7 y el verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, ¿será que él quiere que deje a la esposa y me vaya? Y al fin que no, dice él, debido a que el tiempo en que vivimos es así, el tiempo en que estamos es así, no vivas nada más para eso. Que no sea lo que domine tu filosofía de vida, que no sea nada más eso, la familia, el llorar, las cosas, la tristeza o la alegría o las posesiones y las posiciones, los placeres, el poder, que no sea esto, dice él, no, sino que debido al tiempo en que vivimos. El apóstol Pedro allá en 1 Pedro 2:11 le llama deseos carnales. Y el apóstol Pablo en Efesios 4:22 le llama deseos engañosos. Porque como miraron aquí, dice el apóstol Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Cuando hay oportunidad de decir a los jóvenes, enseñar a los jóvenes o predicarles acerca del noviazgo, a veces les digo, miren, no te fijes tanto en lo de afuera, en lo físico. No. ¿Por qué? Porque cambia. Ese muchacho apuesto y lleno y bien fornido, se va a caer, va a quedar chimuelo un día. Ella también. Y esa cara lúcida y bien bonita se arruga. Ve más allá de las arrugas. Ella va a ser la mamá de tus hijos. Ella va a ser el papá de tus hijos. Te puede mantener, te puede proveer lo que tú estás. No te dejes guiar por la apariencia nada más. No, porque todo eso se cae. Asegúrate que no es postizo ya. Porque no sea que ande también con uñas postizas, cejas postizas, pestañas postizas, dientes postizos. Asegúrate que cuando te cases va a empezar a quitarse cejas, pestañas, dientes, uñas. Y de repente, uy, ¿qué me casé? Pues con esto. Así dice ahí, yo sé que estamos aumentándole un poquito, pero note, aquí dice la palabra de Dios, porque la apariencia de este mundo se pasa. Por eso es importante que nosotros entendamos esto que nos está diciendo Él en su palabra, Dios. Por eso, hermanos, nosotros, dice otra vez nuestra porción, mírela, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Rechacemos el placer y los actos de los deseos mundanos. Rechacemos, no nos dejemos atrapar por los actos que los deseos mundanos quieren que ejecutemos. Rechacémosles. Deseos mundanos, hermanos, es cuando somos más fieles mayordomos de lo nuestro que de lo de Dios. ¿Me entiende? Deseos mundanos es
cuando nos sacrificamos más por los nuestros que por lo de Dios. Cuando tratamos a Dios y las cosas de Dios en el último lugar en nuestra lista de prioridades. ¿Cómo dijo el Señor? Mas buscad primeramente ¿qué? Pero muchos cristianos tienen el reino de Dios en su lista de último. ¿Por qué? Porque son dominados por los deseos mundanos. Sus acciones, sus planes, sus proyecciones están tan atrapados aquí que debido a tanta ocupación terrenal no pueden comprometerse con nada en la iglesia, en la obra de Dios. Dice, si puedo, si me es posible, si acaso puedo. Ya les he contado la historia de aquel muchacho que estaba convenciendo a la muchacha que se casara con él y le dijo, yo estoy dispuesto a subir cualquier montaña por muy elevada que sea, cruzar cualquier desierto, nadar cualquier mar con tal de verte. Ella está bien emocionada, ya le puso en nota, al final le dijo él, nota, te veo el domingo en el parque si no llueve. Muchos le hacen, hijos de Dios, les hacen promesas a Dios. Y algunos le dicen, mejor no te prometo porque no voy a poder cumplirte. Pero cuando vamos a la tienda a pedir crédito, no le decimos al vendedor, bueno, le voy a firmar, pero no me comprometo a pagarle. ¿Verdad que no? Muchos cristianos tienen a la obra de Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo, muy abajo de lo que tienen sus otras prioridades. ¿Sabe cómo se llama eso? Deseos mundanos. Por eso dice Dios, hay que renunciar a los deseos mundanos. No solamente hay que hacerlo como vimos allí, la razón, la causa de la renuncia. Somos hijos de Dios. El efecto de la renuncia. El efecto, hay causa y efecto. Somos embajadores de Dios. Somos embajadores. Representamos al reino de Dios en medio del reino de Satanás. En todo lugar y en todo momento y en bajo todas circunstancias somos representantes de Dios. Yo no sé cómo ve usted, pero como que es algo muy bajo eso. ¿Cómo lo ve usted? Demasiado bajo. Es una posición muy baja. ¿Cómo sentimos ser representantes de Dios aquí en la tierra? Eso es muy ligero. No, hombre, eso es tan... ¿Para qué? Dame otra cosa más alta que eso. ¿Hay una cosa más alta que eso? ¿Qué tan alto y qué tan grande, qué tan alto es representar a Dios aquí en la tierra? ¿Hay otra cosa más alta que eso a ustedes les parece? ¿Sería mejor representar al arcángel o al ángel Gabriel? ¿Cómo sentimos? Mire, yo vengo representando al ángel Gabriel. Y otro dice, pues yo vengo representando a Dios. ¿Quién está más alto? Pues el que representa a Dios. Dice Dios, ustedes son mis embajadores. Este es el efecto de la renuncia. Somos embajadores de Dios. Y si vamos a ser buenos representantes, debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No podemos ser buenos representantes y también tener la impiedad y los deseos mundanos. O una o la otra. No podemos los dos, porque no se pueden juntar. Así es que somos, además de eso, extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros. La Biblia
nos dice una y otra vez, somos extranjeros, advenedizos, tenemos otra filosofía de vida. Nosotros los cristianos no vivimos para comer, comemos para vivir. Tenemos otra filosofía totalmente. No vivimos para ver cuánto acumulo para vivir en este mundo. Vivimos sabiendo que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. No estamos aquí para que la gente nos admire y nos aplauda. Estamos aquí, estamos en esta tierra, específicamente estamos aquí para ser un medio a través del cual el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. ¿Hay otra cosa mejor para hacer? ¿Hay otra causa más alta para vivir que glorificar, traerle gloria al nombre de Dios? Dios nos da un gran privilegio, ser su representante. Yo no sé de ustedes, pero ¿cómo le gustaría a ustedes que yo ande por ahí diciendo, ¿y usted qué es, Señor? Yo soy pastor. ¿O de veras? ¿Y de qué iglesia? No le digo porque me da vergüenza decir que soy pastor de esa iglesia. Y usted dice, oiga, y usted, y después se da cuenta, alguien dice, este es el pastor de Betania. Pues, ¿y usted es miembro de Betania? Sí. Pues ese Señor se avergüenza de ustedes. Este dice, qué bueno, yo cuánto amo a mi pastor porque él se avergüenza de mí. ¿Usted va a sentir eso por mí? Honestamente, no. Muchas veces, hermano, no entendemos lo que estamos haciendo, parece. ¿Cómo no voy a ver tan grande privilegio? Dios me dio el privilegio de representarlo aquí en la tierra. Somos, usted y yo somos representantes aquí en la tierra. Y para hacer lo que debemos, tenemos que despojarnos de la impiedad y de los deseos mundanos. Pero note, hermanos, no solamente la gracia trae salvación, trae restricción, trae instrucción. Note el verso 12 otra vez. Note lo que dice. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente, justamente y piadosamente. La gracia trae instrucción. Nos instruye cómo relacionarnos con Dios. Viviendo sobriamente. Sobriamente. La sobriedad. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo me identifico con esto? ¿Cómo sé que estoy viviendo sobriamente? ¿Cómo me doy cuenta que en verdad estoy viviendo en este siglo sobriamente? ¿Sabe con qué tiene que ver eso, hermanos? Con nuestro respeto a Dios y con buscar su gloria. Eso es ser sobrio. Es tener consciente y estar consciente de que en nosotros palpita ese sentir de respeto a Dios. A mí me costó honestamente aceptar que mis hijos me llamaran tú. Porque yo fui acostumbrado a que llamar usted. ¿Usted también no fue así? Ay, de mí, se le decía a mi papá, ¿y tú qué quieres? Ahorita digo, ¿quién soy yo? No me llames tú, usted. Yo no sé cómo era en su rancho, pero en el mío no podíamos referirnos a ningún adulto con desprecio. Ese viejo, esa vieja, y que papá y mamá nos oyeran eso, ya nos iban a enseñar quién es viejo y quién es vieja. No, ese es usted.
cuando alguien nos pedía llevar, mamá nos dice, llévele agua al Señor allí. Había que llevarle el agua y quedarse allí de pie frente a Él hasta que se tomara el agua. Porque si le daba el agua y me regresaba, estaba en serios problemas. Y respeté a esa persona, lo traté con desprecio. La idea es, vas a servirle. Y cuando le lleve el agua, usted le está sirviendo a él. Quédese allí para ver qué más quiere esa persona. Pero ¿quién es ese señor? ¿A mí qué me importa? Dice, no. Llévele el agua y yo se quedaba ahí esperando, porque cuando se tomara el agua, me iba a dar el vaso, y había que regresarlo otra vez. Le estaba sirviendo a él. Tenía que mostrarle respeto. ¿Sabe qué es sobriamente? Tener respeto a Dios. Buscar su gloria primero antes que la mía. Hacer su voluntad con alegría, con voluntad. Tener que ver con hacer todo. Ser sobrio, sobriamente, tiene que ver con hacer todo con alegría y con entusiasmo para Dios. Con gozo, con entusiasmo, con disponibilidad. La gracia trae instrucción, nos instruye cómo relacionarnos con Dios. Vivamos en este mundo, en este siglo, sobriamente, justamente. Esto nos instruye cómo relacionarnos con el prójimo. ¿Sabe qué quiere Dios para sus hijos viviendo en este mundo? Que tratemos a otros como queremos que otros nos traten a nosotros. Se llama la regla de oro. Mateo capítulo 5. Como quisierais que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Cómo dice la regla de oro? Lo que quieres que otros hagan por ti, tú hazlo por ellos. Vivamos en este mundo justamente. ¿Cómo quieres que las personas te traten? Así tratémosle nosotros a ellos. Nos instruye cómo relacionarnos con nuestra vida personal. Note lo que dice. Vivamos en este siglo sobriamente, esa es mi relación con Dios, justamente mi relación con el prójimo, piadosamente, tiene que ver con nuestra vida personal, tiene que ver con cómo nos conducimos en nuestro diario vivir, cómo nos conducimos. Tenemos que recordar que somos observados tanto por gente redimida como gente irredenta. Somos observados continuamente donde quiera que andemos por personas que son salvas y por personas que no son salvas. Somos observados y somos evaluados todos los días continuamente en el trabajo, en la escuela, en la tienda, donde quiera. Somos evaluados y observados por personas que son salvos y por personas que no lo son. Note lo que dice Pablo a los judíos en Romanos capítulo 2. Note Romanos capítulo 2 y el verso 24. Note lo que dice allí. Dice Romanos capítulo 2 y el verso 24 estas palabras. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Jóvenes, usted va a una escuela pública donde la práctica normal es una práctica inmoral, humanista, impía, donde hay vocabularios y acciones que deshonran a Dios. Ustedes tienen el gran privilegio
el gran privilegio de representar a Dios bien en esa escuela. Cuando te sientas a comer, recuerda, yo estoy sentado aquí comiendo como representante de Dios. Cuando hablas con otros, cuando te comunicas, cuando juegas, cuando tienes participación en deporte, en música o en lo que sea, recuerda siempre que hay cientos de ojos que te están viendo y evaluando. Hay cientos de oídos que están oyendo lo que dices, están observando lo que haces. En nuestro trabajo, en la tienda, donde quiera que andemos. La gracia de Dios nos instruye a vivir piadosamente, piadosamente. Hermanos, nuestra meta es doble. Uno, no queremos ser tropiezo de nadie. Y dos, queremos atraer a otros para que miren a Cristo en nosotros. Ese hermoso himno que cantamos, vi a Cristo en ti. Vi a Cristo en ti. Cuando hablabas, me hizo recordar de Cristo. Hermanos, Juan 17 dijo el Señor, como el Padre me envió, así que yo os envío a vosotros. Así como yo vine del cielo a representar a mi Padre, yo los envío a ustedes a representarme delante del mundo. Hermanos, recordemos esto. Solo tenemos una oportunidad de representar bien a Dios. Una oportunidad y un solo lugar aquí en la tierra. En el cielo no necesitaremos representar a Dios. Él va a estar allí presente, en vivo, como decimos en la televisión. Va a estar en vivo. No necesitaremos en el cielo hablar a nadie de Cristo, porque todos los que estaremos allí somos redimidos. No tendremos que andarnos comportando bien en el cielo, porque allá nadie, el pecado no va ni siquiera a estar cerca del cielo. Dios nos libra del castigo del pecado, del control del pecado, y un día estaremos libres de la presencia misma del pecado. Pero mientras estamos aquí, vivimos en un mundo que demanda de nosotros vivir piadosamente. Piadosamente. ¿Y cómo es vivir piadosamente? Quiere decir vivir con una cara larga, aburridos, así todos apagados, y bueno, yo soy cristiano. Ya les conté del niño aquel que se iba pasando un potrero donde vivían animales y habían caballos y vacas y burros, y él se estaba pasando para ir cerca donde iba, quería cortar corto el camino y se pasó por allí, y cuando estaba pasándose un cerco miró un burro que lo estaba viendo. Y el niño lo miró y le dijo, tú pareces cristiano, te pareces a mi abuelo, que es cristiano. Un abuelito que no practicaba lo que profesaba. Y el niño pensaba, todos los cristianos son así, andan con la cara larga. Soy cristiano. No, hermano, ser cristiano es ser alegre, es ser feliz, es estar contento. Hermano, ¿y qué más alegría da que hacer lo correcto? Hacer lo malo da tristeza. ¿Qué más alegría que hacer lo correcto? Los cristianos debemos ser la gente más feliz del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque como me dijo un hermano, no hay mejor almohada que una buena conciencia. Dormir bien. Si tú duermes bien, no hombre, yo no puedo dormir, pues examina la conciencia. No es la almohada. La mejor almohada es una buena conciencia. Vivimos en un mundo donde encuentra felicidad en lo malo, donde se goza haciendo lo malo,
donde se recrea en lo impuro, en lo sucio, en lo inmoral, en lo antiético, en lo vulgar. Se alegra haciendo lo malo. Los cristianos somos los únicos que podemos tener una buena almohada para dormir, una buena conciencia. ¿Por qué? Vivimos en este mundo piadosamente. Vivimos totalmente de una manera que en nuestras conciencias tenemos paz. Vivir piadosamente, hermanos, tengamos esta perspectiva en nuestra mente cuando vamos al trabajo, cuando vamos de compras, cuando andamos divirtiéndonos, cuando hacemos celebraciones. En nuestras celebraciones siempre tengamos esa palabra en mente. Yo quiero que mi celebración sea una celebración piadosa. Una celebración que honre a Dios. Una celebración que mande a la gente a su casa diciendo, qué bonito ambiente había allí. Los cristianos, hermanos, firmemente creo, que debemos de ser la gente más alegre, más feliz, más chistosa. La gente dice, no, yo no cuento chistes, pues están buenos, cuéntalos. Diviértete, ríete. No todas las películas de Cantinflas veo, pero me gusta su humor. Ay, bonito, es chistoso, ocurrente. Se le ocurren cosas que a nadie se le ocurre. Empareja los de 3 en 3. Empareja los de 3 en 3. No estaba tan caliente que se congelaron. Lo hace a uno pensar. Hermanos, seamos cristianos que vivimos en este mundo. Así, la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Hay evidencias que se ha manifestado. ¿Por qué? Hay salvación en nosotros. Hay restricción en nosotros y hay instrucción en nosotros de parte de la gracia de Dios. Y por eso no me avergüenzo ser cristiano. Qué alegre es ser cristiano. Qué feliz es ser cristiano. Dice el himnólogo, qué feliz es ser cristiano, qué feliz. El cantito que enseñamos a los niños, el domingo estoy contento, el lunes tengo paz, el martes lleno de su amor, el miércoles de toda la verdad. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor. Salvo soy, qué feliz ser salvo. Que se agüite el que no conoce a Dios. Pero yo, ¿por qué estar agüitado? Si es que yo no sé qué hacer mañana, pues descanse en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las pruebas tienen razón, tienen propósito. Así es que el cristiano es feliz por la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. Dios nos ayuda, hermanos, a ser cristianos llenos de gracia. Llenos de gracia. No llenos de grasa, llenos de gracia. Graciosos por la gracia que Dios nos ha traído del cielo. Dios nos ayude. Oremos. Padre nuestro,